Existe entonces un espectro de características en el síndrome de Moebius, presente en la mayoría de las personas con este síndrome a lo largo de tiempo, además de la parálisis facial. Uno tiene que ver con el rostro inexpresivo, la esotropía y pliegues epicánticos a nivel ocular, a nivel oculomotor, ya no estructural, sino que a nivel de función, principalmente la parálisis bilateral del sectopar, que va a generar problemas para ver hacia los lados, la disfagia, que puede deberse por múltiples características, puede deberse a una lengua rugosa, hipoplásica, una falta de formación de la lengua y de sus estructuras musculares, por labios superiores cortos o por las parálisis de los otros pares craneales que mencionamos anteriormente. Tenemos también las extremidades, las anomalías como la simbraquidactilia, la hipoplasia de la formación de la extremidad de la sindactilia, el pie equinovaro, etc. Todo eso, entonces, esas 4 características son las que se repiten más aparte de la parálisis facial. El protocolo es bastante específico en cada área y subárea. Por eso dije que este video va a ser bastante largo. Pero es mejor que lo tengamos así para que después podamos reseñar más fácilmente y yo pueda hacer videos más cortos y más amigables con los términos, ¿ya? Con el paso del tiempo. Y podemos promocionarlo en el grupo de Moebius Chile, que es mi interés principal, que los padres de los niños con Moebius Chile tengan, y en el extranjero también, que están incluidos dentro del grupo, puedan estudiar esto y crear protocolos con ellos, ayudar a formar a otras personas que estén dentro de su equipo de tratamiento, y puede este material estar disponible gratuitamente en el canal y lo puedan estudiar. Bien, uno tiene que ver entonces con el manejo de la vía aérea. Es muy relevante en los neonatos porque las parálisis en estos pares craneales que yo menciono, que tienen que ver con el movimiento de la garganta, que tienen que ver con la succión, que tienen que ver con la respiración, están en un 40 o un 50% de los casos, y además vamos a tener anomalías craneofaciales, sobre todo la miterognatia. Vamos a tener problemas con el desarrollo craneofacial en un 75% de los casos, 3 de cada 4, lo que va a comprometer la vía aérea y va a aumentar el riesgo de ahogo. No solamente ahogo porque te ahogues con la comida, o con el caso del bolo en la leche materna, sino que también con ahogo en líneas generales, respiratorio, ventilación. Estamos hablando de neumatología, neumonología, perdón, y la posibilidad de uso de ventilación a largo plazo, si existen saturación inferior al 90% y otros protocolos que se utilizan mucho en esa área. La unidad neonatal de alta dependencia podría llegar a ser el punto donde se tenga que intervenir estos casos, para poder monitorear el oxígeno y el soporte respiratorio de los bebés con Moebius. La dificultad entonces de la vía aérea durante la alimentación o la obstrucción al manipularla, sin algún alivio posicional, van a ser indicadores de peligro y van a derivarse a estos casos. Puede haber intubación endotraqueal por una obstrucción aguda, pero eso no es muy frecuente en el Moebius, felizmente. Bien, puede existir intubación, pero no en todos los casos. Podría haber entonces problemas en la vía aérea a largo plazo y esos van a tener que requerir traqueostomía, sobre todo por problemas en la formación de la laringe, de la maduración de la estructura de la laringe o de la tráquea, y también problemas en la coordinación, y esto ya tiene que ver con la alimentación y con la deglución, que nosotros hablamos de la coordinación entre succión, deglución y deglución, respiración, que es el último de los reflejos que debe desarrollar un feto para poder alimentarse bien por vía materna. Pero siempre van a haber anomalías a nivel craneal, a nivel de nervios craneales y a nivel conductual, que pudiesen poner en riesgo la autoeficacia de la madre para poder adaptarse a estas situaciones, incluso con instrucción formal. Por eso necesitamos ayuda de los consejeros o consejeros de lactancia. Bien. La alimentación va a tener que tener también un tema importante ahí, porque la parálisis de estos múltiples pares craneales va a llevar a problemas de motricidad oral. Va a tener problemas para succionar, para respirar, para masticar y para deglutir. Por lo tanto, todas esas cosas deben ser evaluadas por nosotros por protocolos específicos y que sean atingentes a la población infantil.
Bien, en neonatos va a haber una disminución de la capacidad de acople al pezón, por lo tanto el amamantamiento puede estar en riesgo de dejar de amamantar, y eso es nefasto. Lo que necesitamos es leche materna porque es la que va a ayudar en un sinfín de problemas que van a mitigarse por esto, sobre todo a nivel inmunológico, a nivel nutricional, a nivel de apego, conductual, etcétera. Esto va a llevar a dificultades de alimentación y peso corporal, que ya les dije cuál era el nombre en inglés. En el desarrollo, esto va a tener limitaciones para poder movilizar el bolo alimenticio y, por tanto, deglutirlo con seguridad. También el sello labial va a ser deficiente, puede haber escape anterior de comida, eso significa que va a fallar también el acople y la succión. Eso es muy importante de intervenir. Cuando hay escape oral anterior, va a también problemas para poder utilizar utensilios. Y esto también debiesen manejarlo los terapeutas ocupacionales. Porque va a haber problemas para utilizar bombillas, vasos especiales, va a haber un mayor uso de dedos en la boca. Y al utilizar mucho los dedos en la boca puede tener problemas. Desarrollar un mal hábito oral que va a repercutir a nivel de odontología, va a haber también posibles episodios de ahogo y de aspiración de alimentos. Y esto debe ser prevenido a toda costa. Para poder darnos cuenta Para poder darnos cuenta de cómo está pasando esto, nosotros usamos un video utilizando rayos X donde vemos un bolo ser tragado y pasar por diferentes etapas o fases de la deglución, y esta es la videofluoroscopía. El manejo entonces va a ser con diferentes consistencias, modificando las texturas para que sea de suave a gruesa, y monitoreando los movimientos orales a través de pruebas específicas que existen a nivel infantil, pero que no sé si existen específicas para Moebius. Bien, van a utilizarse estrategias similares a la de la fisura palatina cuando son solo problemas de succión. Eso implica estrategias de alimentación con vaso, biberones blandos, diferente uso de tetina, dependiendo del grosor, etc. Todo eso va a ayudar a mejorar la alimentación y la deglución de los niños con síndrome de Moebius, sobre todo cuando tienen problemas así más relacionados con las fisuras o craneofaciales. Y además también, si hay algún retraso en el crecimiento, probablemente se indique sonda nasogástrica hasta 6 semanas. No sé si eso sea exclusivo de sonda, yo creo que no, puede ser una vía doble de alimentación, pero si continúa después de las 6 semanas, probablemente se derive a una gastroctomía. Y esto podría generar una mejora en la versión alimentaria porque va a haber ganancia de peso y va a haber más hambre. Bien, y eso repercute en la conducta alimentaria. Bien, evaluaciones continuas van a tener que hacerse de las habilidades motores orales según el nivel de desarrollo. Y ahí es donde mencioné el video de los que tengo yo de desarrollo de las habilidades motores orales a lo largo del ciclo vital, que ojalá lo vean. Va a haber estrategias de destete de la alimentación por sonda, que va a haber darle menos alimento, hacer estimulación oral de la deglución, utensilios modificados, especialmente con terapeutas ocupacionales, etc. Bien. Y por último, modificaciones de la alimentación según el desarrollo y el grado de afectación. Esto es sumamente importante. Tenemos también, y esto lo vamos a mencionar un poco más superficial, el manejo de la visión. Los principales objetivos de acá son proteger la superficie ocular, para evitar úlceras y la corrección del estrabismo o esotropía, para poder prevenir la ambliopía, o este tema de ver un ojo que esté por un lado y el otro ojo por el otro lado viendo. Ya, eso es posible de prevenir haciendo una evaluación inicial. La acción recomendada según el protocolo es realizar una evaluación oftalmológica completa que incluye integridad corneal, agudeza visual y movimientos oculares. Bien, evalúan los movimientos del ojo y a partir de eso van a saber si existe o no afectación de los pares craneales, el oculomotor, el troclear y el abducens, y qué cosas van a pasar después en el futuro para poder tratarlas. Van a evaluar la sensibilidad corneal. Esto tiene que ver con el trigémino, porque el trigémino se encarga de la sensibilidad de la córnea. De hecho, hay un reflejo que se encarga del trigémino. En algunos casos puede estar afectado. Si hay anestesia, se va a derivar para una neurotización corneal. Bien. Esto va a devolver la sensibilidad de la córnea y va a hacer de que sea más fácil para el niño desarrollar habilidades que permitan que cuide su ojito. Bien. Y también reflejos que lo protejan.
La protección continua va a ser aplicando lubricación ocular sin conservantes de forma inmediata ante cualquier signo de enrojecimiento o irritación. Con eso también se previene conjuntivitis y daño por fricción. Bien, también es importante porque es también importante para el desarrollo del movimiento facial. El fenómeno de Bell, que es el giro del ojo hacia arriba al intentar parpadear, que esto también pasa en personas adultas con parálisis facial, bien, y que suele ser el mecanismo compensatorio de parpadeo en estos pacientes y que eso va a generar a lo largo del desarrollo, en el caso de los adultos con parálisis facial, una sincinesia, pero en el caso de los chicos va a generar un mecanismo de compensación que puede ser importante trabajar si existe movimiento o relativamente conservado del nervio facial en esa zona, porque no todos los niños van a tener afectado el nervio facial completamente. Van a haber algunos remanentes que sí van a estar disponibles y esos son los que vamos a trabajar con la terapia nuestra, la terapia miofuncional. Bien, por eso es muy importante hacer una evaluación completa de la actividad facial, no solamente de la sonrisa, no solamente a nivel de cierre labial. Todos los movimientos faciales deben ser evaluados y con eso tener una tabla que indique cuáles son los que están más conservados y esos son los que se pueden trabajar, sobre todo si están a nivel de habilidades motoras orofaciales o a nivel de expresividad facial. Bien, es muy importante. A partir de los 6 meses se puede utilizar toxina botulímica en el músculo recto medial para relajar la contracción y facilitar las intervenciones futuras del ojo si es que está paralizado. Y a partir del año y medio se puede considerar cirugía de estrabismo con fines estéticos y para poder tratar la ambliopía causada por la endotropía establecida, que es el problema a nivel de movimiento ocular. Se puede hacer un seguimiento que es una evaluación ortóptica, o sea, de uso de lentes, en cuanto el niño tenga la edad suficiente para poder cooperar con el especialista y a nivel también, y esto tiene que ver con terapia ocupacional, de la manipulación de la mano del lente, ¿bien? Cómo cuidarlo, cómo sacarlo del estuche, cómo ponérselo en la cabeza, en los ojos para poder manipularlo. Es muy importante y también le genera al niño una sensación de que es capaz, una sensación de que es posible poder gestionar algunas cosas y por tanto puede hacer subir su autoeficacia. Nosotros necesitamos niños autoeficaces para poder seguir al pie de la letra o lo mayor posible las indicaciones médicas, incluidas las nuestras, las fonoaudiológicas. Bien, entonces si nosotros lo observamos desde el punto de vista de un desarrollo sensorio-motor, este tipo de cosas importan bastante. Bueno, a partir de los 6 meses, entonces, esto ya está repetido. Bueno, como dije antes, toxina botulímica para disminuir el grado de parálisis y considerar la cirugía de estrabismo, la protección corneal, entre otras cosas más. Tenemos el manejo de la audición. Hasta un 30% de los usuarios con Moebius puede presentar sordera a nivel de conducción, que es una anomalía que se puede resolver con amplificación, o a nivel neurosensorial si es que está afectado el nervio vestíbulo coclear, que por lo general no pasa, pero sí en un porcentaje menor de casos puede estar afectado. Bien. A nivel de periodo neonatal se hace el screening universal auditivo, que en Chile está establecido para todas las personas recién nacidas en el estado. Se utiliza una prueba que se llama de emisiones autoacústicas que detectan con un aparato que es portátil la presencia o no de estas emisiones y si no está, estamos ante la presencia de un problema de audición que se deriva para poder hacer otras pruebas mucho más específicas para detectar si existe o no sordera y el grado de sordera. Esta es una detección temprana que es obligatoria para todos los recién nacidos. En Chile se cumple y está en el GES. Bien. Si hay alguna anomalía, se hace pruebas de respuesta auditiva del tronco, o VERA, o ABR en inglés, que son pruebas neurológicas de potenciales evocados, potenciales que se generan en ciertas estructuras del tronco del encéfalo a partir de la audición. Y esta es una evaluación objetiva. Si sale negativa, puede detectar problemas. A partir del año se pueden hacer investigaciones audiovestibulares
que incluyen monitoreo temprano, aunque los resultados van a ser más precisos, como dije antes, a mayor edad. Pero es importante, sobre todo a nivel de audición, tener esto en consideración porque ayuda al desarrollo del lenguaje. No queremos, y también a la elección de una modalidad, si oral o gestual o verbotonal, etcétera. Esas cosas van a estar importantes ahí y es bueno que la audición se monitoree porque es el requisito de cualquier intervención de lenguaje que sepamos el grado de audición del niño o niña. A nivel de continuidad, después del año, se tienen que hacer monitoreo de habilidades de lenguaje receptivo y expresivo. Yo me atrevería a decir también de habilidades de procesamiento auditivo. Pueden ser niños que no soporten los ruidos, que tengan problemas de aversión a ciertos sonidos, no solo por alguna sintomatología autista, sino que en general por la ansiedad y otro tipo de procesamiento a nivel sensorial o a nivel de procesamiento auditivo, ya más cognitivo. Bien, se tiene que detectar si la pérdida auditiva está causando estos retrasos en el habla para poder intervenir lo más pronto posible. De 6 a 8 años se van a hacer pruebas de comportamiento auditivo, sobre todo audiometrías, y los mejores resultados de estas pruebas se obtienen siempre en este rango de edad de 6 a 8 años. Después de los 8 años o a los 8 años se puede hacer audiometría y evaluaciones vestibulares formales, sobre todo porque ya en esa edad el órgano del equilibrio está comenzando a madurar más. Y si hay dudas, se puede hacer un escáner del laberinto para ver si existe algún tipo de preocupación específica de la estructura del oído interno, y eso a través del escáner va a develar si existe o no alguna alteración. Bien, esta evaluación es prioritaria porque estas pruebas de comportamiento dependen de la percepción del niño. Las tareas cognitivas, por ejemplo, que vamos a ver después, psicológicas, neuropsicológicas, podrían verse afectadas por estos factores y no necesariamente por algún problema neuropsicológico o del desarrollo. El protocolo entonces recomienda un umbral bajo para realizar evaluación objetiva y así no retrasar las intervenciones posteriores. Los déficits a nivel vestibular van a contribuir a una mala coordinación motora y dificultades en la navegación espacial, que eso va a tener problemas al integrar la información visual. Bien, por lo tanto ahí también tenemos que actuar como fonoaudiólogo. Se recomienda la rehabilitación vestibular porque existe evidencia de que esto va a mejorar. Es muy plástico el sistema vestibular. Y si se detecta pérdida auditiva, hay que actuar lo antes posible para que no haya un retraso en el desarrollo del habla o en alguna habilidad lingüística o prelingüística que pudiese estimularse de mayor forma si el niño habla. Bien, y no me refiero solamente a hablar oralmente, sino que también articulando gestos. Bien, y van a ver que también va a existir problema en esta área porque muchos de los niños con Moebius tienen problemas del desarrollo de sus manos. Así que también va a verse limitada la capacidad de articular, de gestuar. Bien. Manejo del habla y del lenguaje. Llegamos a un punto muy importante porque hay muchos fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que trabajan habla y lenguaje, principalmente. Yo soy más del área de motricidad orofacial y deglución y de rehabilitación, neurorehabilitación. Bien. Este punto va a estar afectado por dos puntos. La parálisis facial, porque va a haber problemas con los fonemas que son labiales, la B, la M, etc. Y las anomalías estructurales y funcionales de la lengua que van a dificultar la articulación del habla. El manejo sigue una trayectoria evolutiva, o sea, a lo largo del tiempo, y dependerá de las características de la persona. Va a haber una evaluación temprana, informal, que incluye observaciones de situaciones de juego, interacción verbal, no verbal. Esto puede pasar en el Chile Crece Contigo. Es bueno tener ese material, esos antecedentes para poder evaluar. Monitorear el desarrollo de su comunicación social y habilidades de interacción iniciales. Ya sabemos que puede haber rezago en el lenguaje, producto de problemas auditivos, producto de algún trastorno sindrómico o de algún problema asociado al trastorno del espectro autista. Ya a los 18 meses hay evaluación informal del habla y grabación de video de la alimentación. Y esto va a establecer un punto de referencia para comparar las habilidades motoras orales con el tiempo. Y ya a los 3 años van a poder hacerse evaluaciones formales del habla y el lenguaje. Existen varias que se pueden utilizar a partir de los 3 años, por ejemplo, el TECAL, entre otras pruebas. Bien, y estos van a poder examinar articulación del habla, también a nivel de lenguaje, progreso fonológico y habilidades lingüísticas a nivel semántico, pragmático y a nivel comprensivo y a nivel expresivo. Es importante tener eso en consideración y anexarlo al equipo de este equipo interdisciplinario de Moebius.
Aquí mencionan una intervención de la cual no encontré mucha información, pero llaman intervención SALT. Es una terapia directa de habilidades motoras orales y de articulación que mejora el movimiento y ubicación de la lengua y compensa la falta de cierre labial. Estamos hablando de entrenamiento miofuncional, básicamente, pero que es específico para el Moebius. Bien. Lo otro tiene que ver con los sistemas de apoyo de comunicación aumentativa y alternativa. Poder introducir a una persona a comunicarse con un sistema aumentativo y alternativo de comunicación incluye el uso de imágenes, gestos o dispositivos electrónicos para estos niños con habla que no es inteligible. Bien, para ellos no se acaba la historia. Podemos utilizar este sistema para poder comunicarse con los demás. Sobre todo necesidades básicas, como pedir reforzadores, pedir ayuda, decir sí, decir no, apuntar, etcétera. Todas esas cosas debiesen considerarse. Si no están bien, hay que introducir un sistema de apoyo. Si existe la posibilidad que se pueda ocupar un sistema que al estimularlo llegue a la larga a hablar, como puede ser el PEX en ABA, podemos utilizarlo también. Bien, hay técnicas específicas de manejo. Una de las que menciona el protocolo es Tactools, una terapia a nivel oromotor que utiliza apoyos de posicionamiento con juguetes y que existen estudios específicos en Moebius utilizando Tactools, aunque su eficacia específica todavía está en estudio, ojo. Existe postcirugía de sonrisa, terapia miofuncional, que es la rehabilitación facial especializada tras el trasplante muscular y que yo la mencioné en profundidad en el video de intervención, el segundo video de intervención en síndrome de Moebius, que lo pueden ver en el playlist de motricidad orofacial. Esto va a ayudar al niño o niña a aprender a utilizar el nuevo músculo, que es el Gracil, para poder animar el rostro y sonreír de una manera natural y utilizando cierta expresividad facial dependiendo de la emoción de ese niño o niña. Van a haber desafíos específicos en la articulación debido a las parálisis de los nervios faciales y hipoglosos. Los niños pueden presentar dificultades con los sonidos bilabiales como P, B y M por la falta de cierre en los labios. Y a nivel de colocación de la lengua, articulación, sonidos como la L, la D, la N y la S se van a ver afectados por la atrofia o por las fasciculaciones linguales, producto de la parálisis. Va a tener consideraciones clave para el éxito del tratamiento. Una es que la intervención requiere un compromiso constante entre los fonoaudiólogos, la escuela y los cuidadores para poder mantener un itinerario integrado. Cuestionarios parentales en etapas tempranas donde no es posible la evaluación directa, se pueden utilizar herramientas diagnósticas como puede ser, por ejemplo, en Chile el TAR, el test de repetición a la articulación. Y lengua de señas, sí, es muy útil, es muy bueno desarrollarlo, sobre todo como sistema de comunicación, pero puede haber problemas en casos de extremidades superior y mano que puedan verse afectadas, y ya sabemos que en el Moebius hay muchos casos. Esto también se cita porque es un protocolo interdisciplinario y lo odontológico también nos repercute a nosotros, sobre todo a nivel de motricidad orofacial. Los usuarios con Moebius pueden tener dientes hipoplásicos, no se van a desarrollar completamente, pueden tener falta de piezas dentarias, primaria o permanente, y van a sufrir una floración lenta, de la dentición primaria. Los factores de riesgo incluyen incapacidad para poder cerrar la boca, producto de la parálisis facial, la sequedad bucal, producto de la falta de producción de saliva. Es fundamental poder iniciar el programa dental preventivo desde la erupción del primer diente, y esto tiene que estar siempre presente. En el equipo interdisciplinario, siempre un odontólogo, odontopediatra en este caso. También ortodoncia, porque durante la dentición mixta, un ortodoncista puede monitorear el crecimiento facial y el desarrollo oclusal para poder tratar las maloclusiones que pueden estar afectando a nivel del desarrollo de habilidades motoras orales, de oclusión y habla. Bien. Y lo último es la cirugía ortognática. El cirujano axilofacial puede considerar la cirugía para poder corregir la metrognatia, como en cualquier otro caso, como por ejemplo la secuencia de Pierre-Robin, el síndrome de Goldenhar, etc. También aquí puede haber cirugía ortognática, mejorando así la oclusión y las proporciones faciales. Bien, eso es muy importante. Vamos entonces al manejo del babeo. El babeo en el Moebius no se va a deber a una sobreproducción
de saliva. No se va a producir porque el niño o niña esté fabricando más saliva de la que pueda manejar, sino que en realidad tiene que ver con dos cosas. Una tiene que ver con el cierre labial inadecuado porque la boca va a quedar entreabierta, los labios no se van a poder sellar porque están paralizados, y lo otro que tiene que ver con la dificultad para tragar, la disfagia. También con la disminución de la deglución espontánea de saliva, producto de alguna alteración en los pares craneales o en los núcleos del tronco encefálico que controlan ¿cómo se dice? La secuenciación automática de estas degluciones espontáneas. Esto es muy importante, ya lo mencionamos también esto en Parkinson, porque se ve afectado y puede verse también afectado de la misma manera, aunque por una etiología diferente en el caso del Moebius. Cuando una persona comienza a tener problemas para manejar el interior de la boca, la saliva, se va a acumular debido a la falta de movimiento y eso va a terminar desbordándose haciendo que escape hacia adelante y eso puede afectar significativamente el bienestar psicosocial del usuario. El babeo es una de las cosas que más impacta a nivel psicosocial, es una de las cosas que más genera vergüenza y culpa y ganas de no mostrarse a los demás. Bien, el babeo, por tanto, es uno de los que interfiere más con la calidad de vida en cualquier tipo de anomalía craneofacial, en cualquier tipo de caso fonoaudiológico, por lo que es importante intervenirla, aunque no muchas personas saben cómo intervenirla. Para poder tratarla, se propone un manejo gradual que va desde intervenciones físicas y conductuales, pasando por la odontológica, hasta llegar a intervenciones médicas avanzadas e incluso a cirugía. Las vamos a ir revisando de antemano. Lo importante sí es darse cuenta que la higiene oral, recuerden, higiene oral es tan o más importante incluso que la protección de la vía al momento de tragar. Se asocia más con episodios de neumonía por aspiración, así que tener mucho ojo con la higiene oral. Cuando tienes tratamiento anticolinérgico o de toxina botulímica, la boca secreta menos saliva y queda más expuesta a las caries. Por esa razón, hay que tener en cuenta que nuestras intervenciones debiesen partir primero por las físicas y conductuales. Con conductuales me refiero a estas estrategias fonoaudiológicas que enfatizan algún aspecto de motor oral. Bien. Y por eso comenzamos primero con el manejo de la postura y programas de ejercicios para poder estimular la sensibilidad oral. Bien. También el entrenamiento para mejorar el cierre mandibular y los movimientos de labios y lengua son fundamentales. Si existe algún tipo de inervación residual de los labios que permita trabajar el cierre labial, se puede utilizar para poder potenciar a largo plazo esta inervación que queda para poder cerrar lo más posible los labios y utilizarlo también como un remanente antes de cualquier tipo de cirugía o de tratamiento compensatorio. Yo les voy a decir, aunque no está citado, una de las cosas que más ayuda a aumentar la fuerza de los labios es precisamente el uso de bombilla. Cuando una persona usa bombilla, la fuerza muscular de los labios aumenta en un 30%. También, si es capaz de ocluirlo un poco, se puede utilizar IOP, que es un asunto que ya mencioné anteriormente en el canal, que es un dispositivo que tiene un bulbo de silicona que se infla y que, dependiendo de la fuerza, va midiendo por presión la cantidad que es capaz de usar la persona y se puede ver en vivo y en directo si está superando o no el umbral que necesita entrenar, por lo que sigue principio de neuroplasticidad, es muy bueno. Aún así, si no tienen un IOP, que por lo general cuestan millones, se pueden fabricar estos bulbos y utilizar estrategias para hacer que se dé cuenta de la cantidad de presión que va haciendo ¿cómo se llama? En el momento que esté presionando con los labios. Bien. Pero lo importante es mejorar cierre mandibular, porque el cierre mandibular está conservado en la mayor parte de las personas con Moebius, porque lo controla otro par craneal, no el facial, el trigémino, y los movimientos de labio y lengua para poder hacer que la lengua sense el interior de la boca y lo que está dentro de la boca, que es el caso de la saliva. Hay otras terapias ya conductuales puras porque condicionan al paciente o al usuario a tragar o a limpiar la saliva voluntariamente después de cierta actividad. Y esas se refuerzan de manera positiva y se extinguen las conductas que pueden estar interfiriendo con la adquisición de este hábito. Bien, es un hábito a fin de cuentas. Bien, estamos con el
manejo odontológico ahora, lo cual utiliza aparatos de ortodoncia específicos para ayudar con la estructura oral. También hay que mencionar la ortopedia funcional de los maxilares, si es preciso, si estamos hablando de paladares demasiado anchos que impiden el posicionamiento adecuado de estructuras como la lengua. Ya, eso también es odontológico, también es conveniente verlo desde el punto de vista miofuncional. Tenemos también ahora ya al lado médico la farmacoterapia, hay articolinérgicos, está también el bromuro de glicopironio, que es la primera opción supuestamente en esta guía, por ser fácil de ajustar y es bien tolerada. También los parches de iosina, que duran hasta 3 días, pero tienen efectos secundarios peores que el bromuro, como reacciones dérmicas al adhesivo. Bien. Después, si esto no es suficiente, se pueden hacer inyecciones de toxina botulímica en las glándulas salivales si los medicamentos fallan. Ya es más caro, es más riesgoso. Y cuando todo esto falla, siempre también pueden hacer una cirugía en las glándulas salivales como un último recurso en casos persistentes. Pero yo diría que ojalá todos los manejos puedan evitar lo más posible la cirugía, a sabiendas que va a haber o podrían existir en el futuro intervenciones que puedan conservar lo más posible la estructura orofaciales de las personas con Moebius. Bien. Tenemos también el manejo neurológico y muscular. Se derivan a neurólogos pediátricos o neurólogas pediátricas y es esencial para ver casos con signos adicionales, como yo les dije, trastornos del neurodesarrollo, problemas neuronales adicionales, neuroendocrinos también, y para realizar el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque pueden existir algunas patologías de base que pueden confundirse con el Moebius, sobre todo el caso de la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, que puede ocurrir durante el nacimiento y puede causar síntomas de inexpresividad facial que pueden pensarse que es por una parálisis, pero en realidad es una enfermedad autoinmune que ataca los receptores de acetilcolina, lo que causa que la cara quede sin movimiento. Bien, y esto es en la mayoría de los chicos que nacen con miastenia gravis por un desajuste en la glándula timo. Hay un tema importante que ver. También se ha visto problemas de timo en anomalías como el síndrome velocardifacial. Es un diagnóstico diferencial. Existen otros trastornos, existen otros síndromes que son genéticos, que también ocasionan parálisis facial congénita, pero eso se puede ver más adelante. Lo importante es que la historia clínica tenga una revisión de la historia prenatal de la persona con Moebius, de este bebé con Moebius, y el objetivo es identificar exposición a traumatismo, incluso traumatismos que pueden ser derivados de algún consumo de algún medicamento, por ejemplo el misoprostol, o cualquier otro medicamento que tenga un efecto negativo en la proliferación vascular. Bien, pueden tener también posibles exposiciones a toxinas, a infecciones o drogas en las primeras etapas del embarazo. Eso también hay que mencionarlo. El examen físico es completo y sistémico, evalúa detalladamente cada par craneal, cada aspecto de la masa muscular, el tono, la potencia y también los reflejos tendinosos profundos. Esto es importante, electromiografía de superficie, exámenes de conductancia nerviosa, exámenes para poder ver el reflejo de Moro, el signo de Babinski, etcétera, etcétera. Bien. También la evaluación de los movimientos y postura, porque también puede verse signos de distonía, esto ya más trapiramidal, espasticidad, contracturas articulares, tortícolis o escoliosis congénita, que pueden también aparecer en casos de Moebius. Bien, tenemos también, no sé si creo que está como se dice, está duplicada. Deme un segundo. Bien. Bien, ahora tenemos entonces el tema de la neuroimagen, que son estas pruebas de imagenología que se hacen a nivel del sistema nervioso. Tenemos la resonancia magnética cerebral, que es para poder determinar qué pasa en el tronco cefálico y poder detectar hipoplasia de algún sector del tronco o del cerebro, o la ausencia de algún par craneal, de los que ya mencionamos su prevalencia. Tenemos también la resonancia magnética con tensor de difusión,
para poder diferenciar el Moebius de otras parálisis faciales congénitas. Y también tenemos el escáner, la tomografía computarizada, que permite detectar posibles calcificaciones en casos seleccionados. Calcificaciones, me refiero a estos estadios donde existe una denervación y en el lugar donde debería estar un nervio hay una calcificación. Bien. Las pruebas electrofisiológicas que miden actividad eléctrica, está el electromiograma, sobre todo para poder identificar si existe alguna rama del facial que sí se desarrolló, que puede estar inervando un músculo y que pueda ser susceptible de rehabilitación. Al contrario, también para poder detectar la debilidad, en qué grado y si es mi cara o si es la cara completa, y estos estudios de conducción nerviosa que les mencioné antes, porque ayudan a definir con precisión los nervios y músculos afectados a la cara. Es importante para nosotros en fonoaudiología saber exactamente qué músculo está inervado y cuál no. Nos permitiría en algunos casos rehabilitar, hacer que la persona logre cerrar los ojos, por ejemplo, hacer que la persona pueda volver a sonreír por un lado de la cara, e incluso untar o protruir en parte de los labios, eso es muy importante, incluso si se logra parcialmente. Existen también pruebas adicionales, como la camografía de médula espinal, las biopsias musculares, para poder indicar si hay tono muscular anormal o según algún resultado de la electrofisiología, para descartar alguna miopatía, etcétera, que también pudiese pasar en el caso del Moebius. Y como esto es muscular también, hay evaluaciones motoras, por ejemplo la escala de motricidad gruesa, que utilizan en terapia ocupacional o en kinesiología, para poder establecer indicadores de referencia y trazar el progreso del desarrollo motor. Y lo otro es la evaluación de la motricidad fina, que se deriva a equipos de terapia para asesoramiento y orientación en dificultades de coordinación, esto principalmente con terapia ocupacional. También debiésemos mencionar que, como es una persona que va a escolarizarse en el futuro, que aquellos profesores de educación física que saben de psicomotricidad apoyen también este punto al momento de intervenir como parte del proyecto de integración escolar. Y esto no está mencionado en el manual ni en los decretos, pero es fundamental. Es fundamental para que pueda seguir desarrollando sus habilidades, considerando que no todos los días va a ir a terapia. Bien, y que muchas de estas cosas tienen que estar aprobadas, en un contexto de participación social con sus compañeros, dentro del contexto de sus habilidades naturales, y eso significa también que debe practicarlas las más posible a lo largo de su vida diaria. Y como ustedes bien sabrán, una parte importante de la vida diaria de un niño o niña es el colegio. Por lo tanto, motricidad fina y gruesa también puede trabajarse desde el punto de vista de la educación física. No por el hecho de tener Moebius se excluye de los objetivos curriculares en esta área a nivel nacional. También es importante tener eso en consideración. Y un punto es que tengamos en consideración que a nivel neurológico muscular existen múltiples tratamientos, también participan cirujanos plásticos, ortopedistas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. También hay que rescatar que la resonancia magnética no es muy útil en recién nacidos porque existe un tamaño reducido de la estructura y hay un tema importante también en comparación a otras pruebas que pueden ser de mucho más utilidad y a signos clínicos que son fácilmente observables por un neurólogo, por ejemplo. Bien. Pasamos a otro punto y que se ha alargado bastante. Tiene que ver con el manejo del sueño. El manejo del sueño es muy importante porque repercute en el desarrollo intelectual y cognitivo de la persona. También neuroprotege muchas cosas a nivel evolutivo, a nivel ejecutivo, a nivel afectivo. El buen sueño, el buen dormir es un derecho, tenemos que garantizarlo, y si nosotros conocemos las causas subyacentes de las alteraciones del sueño en Moebius, vamos a poder intervenir también. Y en el caso también de la apnea del sueño que tenga algún origen a nivel miofuncional, nosotros podemos intervenir también esa área como fonoaudiólogo. Por lo tanto, hay que, primero que todo, un cuadro de sueño, un diario de sueño, como objetivo de monitoreo inicial, que es cuando los papás deben documentar los patrones de sueño del niño para poder identificar irregularidades, cuántas veces se despierta durante la noche, a qué hora se duerme, a qué hora despierta. Todas esas cosas deben notar algún tipo de irregularidad que un médico del sueño especialista va a notar como patrón al momento de estudiar ese diario de sueño. Bien.
Otra cosa tiene que ver con la higiene del sueño. Garantizar un entorno adecuado para que la persona duerma, y controlar factores ambientales como la temperatura, la comodidad, la exposición a la luz y la exposición a las pantallas. Bien, es otro punto importante. No podemos dejar que estén siempre en contacto con pantallas de celulares, con contenido que es bastante estimulante justo en el momento de dormir. Eso no va a beneficiar la higiene del sueño, al contrario, va a empeorar y va a posibilitar la aparición de trastornos de sueño si no se interviene a tiempo. Bien, psicosocialmente hablando, hay muchos riesgos que pueden repercutir en el manejo del sueño, y en una persona con Moebius que tiene más dificultades y menos reservas neurológicas, puede llegar a ser más frágil al momento de soportarlas. Los ajustes del horario hay que ser bastante pragmáticos. Si el niño satisface sus necesidades biológicas de sueño, es mejor ajustar el horario a su ritmo en vez de imponerle uno fijo. Hay que encontrar la mejor opción, y eso se hace estudiando a través de estos diarios de sueño la, ¿cómo se dice? La rutina de sueño de esta persona, para poder ajustarla lo mejor posible, pero no imponerle uno fijo nuestro, porque no va a funcionar. Lo ideal es ajustarse, ser pragmático en este aspecto. Y la seguridad es tener un área segura para jugar, que sea útil para poder mantener al niño ocupado durante la noche mientras el resto de la familia duerme, en caso de que tenga que funcionar de esa manera, a menos que el médico del sueño especifique algún tratamiento. Ejemplo, puede ser melatonina o algún tipo de ansiolítico, dependiendo si es mayor, etcétera. Todas esas cosas se van a ir viendo, pero lo importante es que teniendo estos manejos van a poder llegar a mejores conclusiones y a mejores terapias. Este otro punto bastante interesante que puede comprometer también la calidad de vida de la persona, que es la apnea o la hipopnea. La sospecha debe confirmarse a través de una polisonografía que indica si se sospecha apnea central del sueño, ojo, central, o sea que tiene que ver con algunos trastornos que tienen que ver con la formación del cerebro o de las estructuras del tronco que intervienen en la alerta, como puede ser la formación reticular, que también puede verse afectada en el Moebius, o problemas obstructivos de la vía aérea, que tienen que ver con los problemas que mencionamos al principio, estos problemas derivados de la pared torácica o ya estoy hablando de respiración como tal, no solo vía aérea, o de estas anomalías estructurales y funcionales a nivel craneofacial, faringio, a nivel de nervios vagos, etcétera. Bien, el riesgo de aspiración debe monitorearse también mejorando la postura al dormir. Se recomienda elevar la cabecera de la cama para poder reducir el riesgo de aspiración nocturna, y teniendo en consideración también que en el Moebius existen muchos casos de reflujo, también es importante ver el tema postural para el manejo del reflujo durante la noche. Bien, lo otro también, por último, tiene que ver con la hipoventilación nocturna, la falta de ventilación al dormir. Se puede hacer un estudio de sueño formal o un estudio Tosca que le llaman, y se mide aquí dice PEC de dióxido de carbono transcutáneo, también de oxígeno y pulso ante signos de alerta. Eso se ve también durante el estudio de sueño. Los signos que revelan hipoventilación nocturna tienen que ver con la dificultad para despertarse o somnolencia matutina, los dolores de cabeza o cefaleas al despertar, la hiperactividad o deterioro del comportamiento, eso es bastante común de ver en trastornos de sueño, disminución del rendimiento escolar, si es que tenía una alta, o sea, un desempeño adecuado y de repente de la nada comienza a bajar, hay que sospechar de un manejo inapropiado del sueño. Y por último, la pérdida de peso inexplicable o la falta de apetito, que ya son aspectos más conductuales que dependen también del sueño, y que se recomienda visualizar a través de esta serie de check-ins para poder establecer si existe o no un riesgo en sueño, y que es bueno de intervenir lo antes posible. Pasamos a otro punto, creo que es el penúltimo, que tiene que ver con la atención psicológica.
Los screening y las evaluaciones van a utilizar cuestionarios validados para poder identificar dificultades de comportamiento, problemas de atención o de bienestar emocional. Menciono algunas herramientas y detalles, pero estas herramientas se utilizan en Inglaterra o en Europa, y nosotros tenemos otra. Yo creo que existen otro tipo de instrumentos, la escala Vineland, por ejemplo. Los psicólogos también tienen sus propias escalas a nivel infantil, algunas que son derivadas de la terapia cognitiva conductual, algunas derivadas de alguna terapia contextual, como la dialéctica conductual. En fin, todas estas evaluaciones a nivel de psicología educativa también, a nivel de neuropsicología también, a nivel de conducta también, ABA, es importante también darse cuenta que existen evaluaciones conductuales puras y también se consideran evaluaciones psicológicas como tal. Tenemos los hitos de evaluación, que son evaluaciones rutinarias en momentos de transiciones significativas, y ellos mencionan a los 5, a los 9, a los 13, a los 16. 5 por el kinder, el 9 por el cumplimiento del segundo ciclo básico, a los 13 y 16 años por la pubertad y la adolescencia, coincidiendo con el ingreso a la escuela, paso a secundaria y egreso escolar. Las áreas críticas de enfoque tienen que ver con la evaluación de la autoestima, el estado de ánimo y la expresión de emociones. Último punto importante, la expresión de emociones. Ustedes saben que es inactiva. Quiere decir que nosotros tenemos que realizar acciones motoras para poder sentir, o es una parte fundamental del procesamiento emocional, por lo que si tenemos inexpresividad emocional en la cara, nos va a ser más difícil reconocer emociones en los demás que sean de la cara. Eso es un asunto que está estudiado. Yo lo mencioné también en el procesamiento emocional de las caras en niños con déficit atencional. Hay un problema ahí también de reconocimiento. Es más lento, es más inmaduro. En el caso del Moebius también hay que hacer entrevistas clínicas, hay que medir el estigma percibido, sobre todo de los niños mayores, que se dan cuenta de su condición, se dan cuenta de las situaciones a nivel psicosocial, se dan cuenta del bullying, se dan cuenta de que sus compañeros los pueden menospreciar o los pueden segregar. Bien, ese punto es importante. Es bueno también escuchar la voz de las personas con Moebius. No siempre la inclusión significa atender a las necesidades del niño, ignorando que existe también un esquema social que está en contra suya. No lo digo en contra suya desde un punto de vista de maquinación, sino que hablo de las desventajas a nivel psicosocial que puede traer a una persona como Moebius incluirse en un sistema típico de educación. Esto es, incluso teniendo en consideración que existen proyectos de integración. Los proyectos de integración escolar en Chile no toman en consideración el Moebius como tal, sino que algunas subunidades o síntomas o trastornos asociados al Moebius. Bien, en el mejor de los casos. Lo último tiene que ver con la prevención social. Monitoreo riguroso de las atenciones con pares y experiencias de bullying o acoso escolar. Hay que intervenir directamente si se detecta un impacto en la autoestima o en el ánimo. Las intervenciones terapéuticas tienen que ver con aplicación de modalidades psicológicas específicas según la edad y la capacidad cognitiva. Se mencionan al menos dos. Se menciona la terapia cognitivo-conductual, también la terapia centrada en la compasión, que es una terapia nueva también dentro de las terapias de tercera generación, pero también está esta que no es de cognitivo-conductual, que es la terapia narrativa, un tipo de terapia que enfatiza la exposición narrativa, escribiendo, y que también puede ser útil sobre todo en niños que estén enfrentando traumas. Bien, el apoyo al entorno, brindar psicoeducación en la escuela y los sistemas sociales del paciente, en este caso el colegio, apoyar a los profesores para poder fomentar un manejo empático, mejorar el desarrollo social del niño o niña con Moebius, teniendo en consideración todas estas dificultades y también cualidades que pueden tener, y de esa manera hacerlo de la manera más integral posible. Tenemos también la preparación quirúrgica, una atención psicológica previa a la cirugía de reanimación facial, poder discutir realistamente los beneficios de ella, los riesgos, los efectos secundarios, el proceso de rehabilitación posterior. Todas esas cosas se tienen que hacer también. El objetivo es asegurar que los niños y niñas comprendan los beneficios y puedan participar activamente en su rehabilitación. Yo diría que el objetivo es aumentar su autoeficacia específica para la preparación
post cirugía. Bien, y cuando llegamos a la transición de la adultez, van a haber problemas también de ajuste psicosocial en relaciones amorosas, en empleo, en derechos legales, en activismo, y todo eso aborda la discriminación laboral y el acceso a protecciones legales, como pueden ser las leyes de inclusión, las leyes de igualdad laboral, entre otras cosas. Bien, todo esto se ve de manera evolutiva a través del tiempo y permite que sea lo más específica posible para la persona con Moebius. Hay consideraciones clave. Uno es la capacidad cognitiva. Hay que tener en cuenta que en algunas terapias, como la cognitiva conductual, se pueden tener limitaciones en niños con dificultades cognitivas significativas. Cuando existe algún grado de compromiso intelectual, existen otras como el ABA, que también pueden ser útiles en ese caso. Importante. Las adecuaciones también, las modalidades comunicativas, el sistema comunicativo alternativo aumentativo, el uso de lengua de señas puede también ayudar bastante, el sistema PEX también, todas esas cosas pueden ayudar. En habilidades sociales, los protocolos recomiendan el juego de roles, el entrenamiento en habilidades sociales, el behavioral skills training, para mejorar la interacción en familias con necesidades de comunicación identificadas. El otro tiene que ver con un enfoque más holístico. El apoyo psicológico va a orientarse no solo al niño, también a la adaptación de los papás, a la psicoeducación familiar, a la entrega de tips o información o retroalimentación a los profesores, a la comunidad educativa y también a la persona con Moebius cuando crece. La persona con Moebius, indudablemente, si se cuida bien, si se protege, va a crecer, va a volverse un adulto, va a tener en consideración muchas cosas y en eso hay que también tener una atención psicológica especializada para aquellos adultos con Moebius que tengan necesidades de atención sanitaria a nivel psicológico. Llegamos a una parte importante que no la vamos a desarrollar tanto en este video. Espero, sin embargo, que sirva mucho, que es la consejería o estudio genético. Bien, la evaluación inicial tiene en cuenta una micromatriz cromosómica, es una prueba de primera línea, puede descartar condiciones genéticas alternativas causadas por variantes detectables. También un genetista clínico puede realizar una historia familiar detallada y una evaluación de la dimorfología para poder excluir otros diagnósticos. La investigación avanzada pueden hacer una secuenciación del genoma completo, el WGS que habíamos mencionado antes, o del exoma. Busca variantes en genes como el TUP-BB3, el KIF21A, el MK o el Plexina D1, que son genes que pueden producir alteraciones de parálisis facial de carácter genético. Bien. También, en caso de países que lo permitan, participación en ensayos clínicos. Aquí también hay un consejo del genetista si es ético o si es provechoso para el usuario y la familia participar en ensayos clínicos, y se recomienda considerar centros como el Consorcio de Investigación del Síndrome de Moebius en Estados Unidos. La Moebius Foundation tiene un centro de investigación. Y de hecho el año pasado sacaron un paper muy interesante, el estudio más grande de la fecha a nivel epidemiológico en Moebius, a nivel mundial. En Moebius Chile lo han reseñado bastante. Más adelante quizás podamos reseñarlo también, abordarlo de nuestra perspectiva fonoaudiológica, pero el punto es que la participación en ensayos clínicos es una realidad. A veces es una realidad que no está del todo regulada. Obedece también a principios de mercado a nivel de investigación de salud. Hay protocolos clínicos y hay protocolos éticos al respecto, pero lo cierto es que cada vez más existen familias que participan en ensayos clínicos. Es importante entonces tener en esta guía de gestión el tema de la participación en ello. Tenemos también detecciones diferenciales, por ejemplo, de miopatías. Se usa para poder diferenciar el Moebius de trastornos miopáticos, de desinervación craneal. También en la transición a la adultez se hace consejería genética a los 20 años para poder brindar información sobre la herencia y riesgos recurrentes antes de la transición total a los servicios de adultos, en el caso de que tengan pareja y desean tener hijos, si es que existe algún tipo de riesgo en el momento de la gestación que pueda conducir a que sus
sus hijos también tengan Moebius o algún tipo de problema a nivel craneofacial. Los puntos claves son que el protocolo resalta que el Moebius se confirma principalmente para descartar diagnóstico alternativo. Está el síndrome de Cary-Fineman-Sitter o la parálisis facial hereditaria del HOTS-B1, como lo mencioné antes. La evolución de las pruebas se prevé que la secuenciación del genoma completo se pueda convertir en una práctica estándar para estos casos en el futuro cercano, en 1 o 2 años, cuando las pruebas iniciales resulten normales. Y en el enfoque en el fenotipo, además de las pruebas del laboratorio, hay que hacer evaluaciones exhaustivas del fenotipo para poder identificar rasgos que puedan apuntar a genes específicos. Y esto va a requerir más investigación, es un tema que está en pañales todavía, pero tiene futuro. Tiene futuro sobre todo considerando que existen algunos rasgos que son únicos en el Moebius, que en la gran mayoría de las personas se repiten, no solamente la parálisis facial, sino que la forma en cómo no se desarrolla el nervio facial, que puede obedecer, por ejemplo, a un problema vascular que genera que el nervio no se desarrolle por falta de irrigación. Eso hace que no se pueda desarrollar y se produzca esta parálisis por hipoplasia. Es importante también saber que existen también un riesgo genético para ciertos autismos de carácter sindrómico. También está incluido dentro de este tema genético como tal. Bien. Y por último, ya estamos a más de la hora y media de video, la cirugía de reanimación facial y terapia miofuncional. Bien, se menciona la terapia facial, no le dicen terapia miofuncional, de hecho mencionan que es fisioterapéutico. El enfoque es un entrenamiento o reentrenamiento neuromuscular individualizado que incluye estiramientos, incluye masajes y incluye reeducación del movimiento. Los masajes pueden ser de origen a inserción o de inserción a origen. Eso sigue una trayectoria que en neurorehabilitación es el BOTHA, pero que nosotros usamos también dentro de terapia miofuncional, la reeducación del movimiento a través de estas terapias con espejo, con retroalimentación, con electromiograma de superficie o a través de software especializado. Está el protocolo FITSAT, que utiliza video modelado y además retroalimentación, que lo mencioné en el video de intervención en Moebius, el segundo, el que es más visto del canal. Se usa también biofeedback, que es la retroalimentación del espejo que mencioné antes, para poder ayudar a controlar la simetría en pacientes que pueden conservar algo de movimiento y queremos potenciarlo. Ya me ha tocado hacer esta terapia, ha funcionado, logré hacer que una niña que yo traté por Moebius lograra cerrar sus párpados sin este problema o reflejo de Bell que me había mencionado antes, cuando llevan los ojos hacia arriba, cuando quieren intentar cerrarlo. Bien, utilicé un programa en el iPad Pro que permite controlar un juego a través del movimiento de diferentes estructuras orofaciales. Eso fue biofeedback, y si se hace de manera intensiva, si se hace de manera concientizada, si se siguen principios conductuales o de aprendizaje motor, es muy posible que se logre cuando existe una inervación que permite que eso sea posible. Lo que sí hay que tener en cuenta que existen limitaciones. Ni toda la terapia miofuncional del mundo, ni toda la fisioterapia del mundo por sí sola no van a poder generar movimiento si no hay actividad nerviosa o muscular previa. Por eso es importante las pruebas de electromiografía. Bien, de electromiografía de superficie sobre todo. O también, si puede verse en las imágenes de neuroimagen, resonancia magnética sobre todo, para poder saber si existe o no desarrollo de algún remanente de nervio que pueda utilizarse para poder ver este tema en usuarios que tengan algún tipo de movimiento conservado. El inicio de la terapia sugiere que debe hacerse de manera formal en aquellos que puedan beneficiarse, no en todos, pero aquellos que pueden hacerlo a partir de los 6 años de edad. Bien, esa es la edad donde comienza la posibilidad de cirugía de reanimación y también la posterior reeducación o más bien neurorehabilitación post cirugía. Existe también este punto que cuando operan van a trasplantar por lo general el músculo grácil del muslo
impulsado habitualmente por el nervio masseterino. Bien, lo voy a explicar de la siguiente forma. Como no pueden utilizar el nervio facial, se utiliza el músculo gracilis, se implanta en esta zona que genera la sonrisa, pero se reinerva por el nervio trigémino, que es el nervio del quinto par, y que por lo generalmente no está afectado por el Moebius, la parálisis facial, ese es otro par craneal, y cuando mastican, cuando cierran la boca, sonríen. El protocolo FITSAT de los italianos que mencioné anteriormente en el video de intervención utiliza esta terapia que sigue principios de neuroplasticidad para poder hacer de que sonrían de una manera más natural y de una manera más simétrica y más satisfactoria a nivel emocional. Bien, es una muy buena terapia que toma en consideración principios de neuroplasticidad. Yo creo que es importante acá. Estamos tratando con parálisis facial, estamos tratando con un cuadro neurológico. Bien, la edad quirúrgica, por lo general, lo ofrecen a partir de los 4 años y siempre dicen que cuanto antes mejor, pero no siempre es así. Bien, es un punto importante la evaluación psicológica. Hay que hacer una evaluación psicológica integral antes de proceder con la cirugía. Esto es muy importante, preparar al niño o niña para la posterior cirugía y después para poder seguir este itinerario de rehabilitación post cirugía. La participación se recomienda esperar hasta que el niño o niña comprenda los beneficios, esté dispuesto a participar en esta fisioterapia pre y postoperatoria. Y la rehabilitación postquirúrgica es esencial para que el niño aprenda a utilizar el nuevo músculo trasplantado en un montón de situaciones naturales para poder animar el rostro y sonreír de manera voluntaria. Importante. Otro punto importante tiene que ver de que, dado que el síndrome suele ser bilateral, no se puede comparar con un lado normal, porque por lo general usan una fotografía clínica para poder hacer seguimiento. Las innovaciones también, además del nervio masseterino, en casos seleccionados están explorando enfoques que puedan utilizar cualquier rama activa del facial si es que existen remanentes para poder impulsar el músculo trasplantado. Esto ya es más natural, es un enfoque que habla ya no de ir por otro camino, sino derechamente liberar el camino y utilizar la inervación facial. Esto puede traer buenas repercusiones desde el punto de vista de una recuperación más rápida o de una exploración mucho más natural. Todo eso tiene que ir evaluado. En el futuro quizás se pueda hacer, en el futuro quizás pueda existir algún tipo de ortesif o de manejo con, no sé, algún tipo de inervación artificial en el futuro. No sé si se llega a ocurrir o si puede utilizarse con cultivo histológico. El caso es que tiene buena pinta ahora con el tema de la inteligencia artificial. Cada vez más es posible hacer este tipo de cosas y yo creo que existe en el futuro, dentro de unos 5 años, importantes avances que van a ocurrir dentro del síndrome de Moebius y a nivel de cirugía también. Las conclusiones, y aquí vamos a tener que hablar, vamos a tener que escribir. Vamos a tener que escribir. Yo voy a hacer un hincapié en todo esto, manejarlo de la mejor forma posible. Vamos a escribir con color amarillo. Gestión. ¿Gestión de qué? Gestión de evolutivamente. O sea, de los 0 a 20 años. Vía aérea principalmente. Ay, pucha. Vía aérea, deglución. Otras áreas de fono. Lo motor, importante. Lo psicológico. Y entre esas cosas también iría la parte genética, la parte de anomalías craneofaciales, odontología, por tanto,
y también nutrición, importante, sobre todo al principio. La idea es que este protocolo de gestión pueda crear un equipo interdisciplinario. Este equipo tiene que ser en conjunto, debe funcionar todos a la vez para poder cargar este gran peso que significa la persona con Moebius. Y todo su desarrollo del ciclo vital. Cada vez hay más evidencias en torno al manejo de la rehabilitación. Y esto lo ponemos con otro color. Postcirugía. Y también el impacto que pudiera traerlo en la calidad de vida. Y en el uso de instrumentos y baterías. Que debiesen aquí, por ejemplo, en el caso del desarrollo del ciclo vital, utilizarse para poder atestiguar cómo va el desarrollo de la persona con Moebius y poder hacer un hincapié en cómo es el desarrollo de la persona con Moebius. La idea es que la persona con Moebius se pueda identificar sus problemas y podamos, en el fondo, ofrecer la mayor cantidad de ayuda posible. Y esta ayuda pueda ser especializada, que pueda darnos cuenta de que podemos hacer un trabajo mucho mayor, que podemos hacer más cosas, que podemos hacer que esa persona pueda rehabilitarse en todos los ámbitos de su ciclo vital, y lo vamos a poner acá, ciclo vital. Y podemos hacer que esto crezca, que podamos hacer que el Moebius pueda atenderse de una manera más integral, y podemos mejorar eso que nosotros decimos como éxito terapéutico. Bien, todas esas cosas en el fondo van a generar un apoyo que nosotros tenemos que tener en consideración: salud, social, laboral, familiar. Todas esas cosas van a ir a repercutir en obtener una base sólida para poder intervenir Moebius, y esta es la primera vez desde 2024 la posibilidad de poder conformar un equipo interdisciplinario, por fin, un equipo interdisciplinario de tratamiento en el manejo del síndrome de Moebius, no tan solo fonoaudiológico, no tan solo fisioterapéutico, no tan solo terapia ocupacional. Se pueden integrar muchos más. Al integrarlos muchos más, esto que nosotros estamos viendo acá, que no tiene esta pseudopizarra, puede posibilitarse a cosas concretas, a iniciativas concretas, a iniciativas que van a repercutir en mejorar, en potenciar, en incrementar habilidades y compensar también debilidades o amenazas desde el punto de vista sanitario. El Moebius es una batalla interesante que muchas personas juegan en silencio, muchas familias también guardan silencio o han hecho que guarden silencio, la sociedad sobre todo y la comunidad médica en cierto modo, por no interesarse en trastornos que tal vez tienen una prevalencia mucho menor en la sociedad, pero que es necesario, es muy necesario, y ya se nota que es posible hacer cosas concretas aquí, intervenir.
y voy a seguir haciendo videos de Moebius en mi canal todo el tiempo. Y esta información que duró casi 2 horas, la vamos a ir desmenuzando con el paso del tiempo y también las voy a ir divulgando en la comunidad a medida que yo traduzca, lea y me interiorice más de la literatura científica en torno al tema. Bien, vamos a pasar a las referencias. Espérense un poco. Estas fueron las tres. Podedra y colegas fueron los que hicieron el protocolo. Bell es el que hizo la lista de síntomas. Y lo suyo fue una revisión sistemática. Una revisión sistemática significa que, dependiendo del tipo de buscador que utilizaron y el criterio de exclusión, lograron juntar un montón de estudios y analizaron sus resultados estadísticos, su hallazgo, etcétera, para poder indicar toda esta lista de síntomas que vi antes. El TED, como dije antes, el protocolo de gestión interdisciplinario. Y Timmer es el primero, o sea, hicieron el primer estudio de calidad de vida en niños y adolescentes con parálisis facial. Aquí incluyeron el Moebius, y creo que fue el principal, pero también incluyeron otros síndromes, ¿bien? Y ese, a diferencia del review sistemático, este era un scoping review, que es un review más corto, que da cuenta de la situación actual de un acontecer a nivel clínico. Es bueno que lo puedan identificar también, lo hicieron el año pasado, perdón, en 2025, hace unos meses nomás, ¿ya? Las referencias las vamos a poner también para que las puedan leer, para que las puedan buscar si es que se animan a leerlo en su idioma original, o si no, más adelante podemos desmenuzarlas una por una. Bien. Eso ha sido todo. Yo creo que voy a dividir el video en dos, muy probablemente, porque ya van a ser casi 2 horas de video. No creo que quieran ver 2 horas ininterrumpidas. Los vamos a dividir en dos. Ya van a ser entonces 5 videos en el canal que vamos a hablar de Moebius, y probablemente con toda esta información voy a hacer otros videos más. No duden en hacer comentarios. Yo quiero que el canal crezca, quiero ver más visitas, quiero ver más interacción con familias, quiero crecer como terapeuta, quiero que me den sus comentarios y así vamos a progresar mucho más. Que estén muy bien, muchas gracias por su atención y hasta luego, hasta otro proyecto.